¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante dentro de la historia universal del siglo XX. Este tema marca un hito importante dentro de toda la historia mundial y estoy hablando de la Revolución Rusa. ¿Y en qué consiste la Revolución Rusa? Recordemos que este país, el Estado ruso, tenía un régimen monárquico absolutista dirigido por el zar Nicolás II y con la revolución pasa a tener un régimen socialista. Recordemos que en la Revolución Francesa los burgueses son los que toman el poder con la revolución, ¿no? La clase comercial, la clase liberal. Sin embargo, en la Revolución Rusa los que toman el poder son los soviets y los soviets vienen a ser los representantes de los obreros, campesinos y de los militares. Mejor dicho, en un régimen socialista con esta revolución rusa, el pueblo es el que toma el poder. Bueno, con esta introducción pasamos ahora a nuestra siguiente diapositiva, sin antes mencionar justamente la imagen que tenemos al frente. Tenemos justamente al líder de la revolución rusa, ¿no? Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, y justamente la bandera de la revolución, que tiene la hoz y el martillo, ¿no? Que es la bandera de la Unión Soviética. Bueno, muy bien, ahora pasamos, chicos, a nuestra siguiente diapositiva y vamos a definir qué es la revolución rusa. Como lo habíamos dicho, es un proceso histórico por el que se derrocó al gobierno imperial zarista. Recordemos que en Rusia al gobernante, al rey, se le dice zar. Este gobierno imperial zarista estaba dirigido por el zar Nicolás II. Y este Nicolás II es derribado, ¿no?, por los partidos socialistas que reclamaban las mejoras de su situación. Bueno, en un primer momento se instaló un sistema democrático liberal, liderado por burgueses. Sin embargo, esto evolucionó a un gobierno comunista socialista. Ahora, la crisis que tenía Rusia era, digamos, muy profunda, debido a que era un país que todavía conservaba rasgos de feudalismo. Si bien era el siglo XX, parece que en Rusia todavía se vivía la etapa feudal de la Edad Media. Ahora, la crisis que venía arrastrando el Estado ruso desde el siglo XIX estalló violentamente tras la derrota de los ejércitos imperiales ante los japoneses. Recuerden que sucedió una guerra, la guerra ruso-japonesa. Esta guerra llevó a la victoria a Japón, que le arrebató dos territorios, el territorio de Manchuria al norte de China y el territorio de Corea. Bueno, esa fue la gota que derramó el vaso y se inicia la famosa revolución rusa. Tenemos acá como una imagen, digamos, una foto de las familias campesinas rusas. Ahora, podemos ver en la siguiente imagen, ¿no? Digamos, una foto de Rusia, ¿no?, en el siglo XX. Cuando llegó el año 1900, ¿no?, Rusia era un país atrasado y cuya economía y sustento poblacional se basaba casi exclusivamente en la agricultura, quiere decir que es un país netamente agrícola, donde todavía el poder estaba en los grandes terratenientes o señores feudales, ¿no?, de ese país. Por eso decimos que todavía se vivía, en Rusia se vivía todavía una etapa feudal. Se mantenía un sistema social que promovía la desigualdad al conceder privilegios a la clase aristocrática, especialmente los kulaks, que vienen a ser los terratenientes de las provincias, ¿no?, que dirigía el país, mientras que la gran mayoría de la población, obreros y campesinos, vivía prácticamente en la miseria. Bueno, justamente tenemos la imagen acá de Petrogrado, ¿no?, que es la que en ese momento era la capital de Rusia. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a poder observar aquí las causas de la revolución. Pero recordemos algo importante, que la revolución rusa se divide en dos etapas. Primero la revolución de 1905 y luego la revolución de 1917. Pero las dos revoluciones tienen en general estas causas. Primero, las causas económicas. El costo de vida. Miren ustedes, el costo de vida en Rusia aumentó del 20 al 40% debido a la guerra con Japón. Recordemos que el zar Nicolás II, para tener mayores ingresos, eleva los impuestos, ¿no?, y los trabajos que tenían que hacer los obreros y campesinos, trabajos gratuitos, a favor del Estado. El costo de vida subió de un 20 al 40%. También existía un gran atraso agrícola en ese país, pues los campesinos no solamente carecían de maquinaria tecnificada para el desarrollo agrícola, sino que no conocían las nuevas técnicas, las nuevas técnicas que surgieron a partir de la segunda revolución industrial, con los nuevos abonos, ¿no?, o fertilizantes que se habían creado. Bueno, otra causa económica fue la miseria de los obreros que trabajaban en las fábricas entre 12 y 15 horas. Bueno, vamos a hablar ahora de las causas políticas. Recordemos que el gobierno zarista, el gobierno del zar Nicolás II, era un gobierno monárquico absolutista. ¿Qué quiere decir? Que el zar concentraba todos los poderes, haciendo gala del nepotismo, donde solamente su familia ocupaba los más altos cargos. A eso se refiere con nepotismo, ¿no? Y obviamente
obviamente a sus amigos. El poder ahora estaba en las provincias, estaba en los terratenientes. Estos terratenientes nosotros los vamos a llamar los kulaks, que vienen a ser los grandes hacendados, ¿no? O pequeños señores feudales de las provincias rusas. Ahora, el Congreso, al cual le vamos a llamar Duma en Rusia, digamos, solo representaba a un pequeño grupo, que era la clase aristocrática, mientras que el pueblo, los campesinos obreros, no tenían ningún tipo de representación. Y este pequeño grupo, ¿no? De representantes, diputados, de la clase aristocrática, prácticamente le daban el sí a todo lo que pedía el zar. Bueno, esas son las causas políticas. Ahora las causas sociales. Recuerden que Rusia era un país con una gran cantidad de población. Tenía aproximadamente 140 millones de habitantes y la mayoría, chicos, por no decir casi el 90%, estaba sometido a la explotación y la servidumbre por los terratenientes. Habíamos dicho que Rusia era un país netamente agrícola. Muy bien. Ahora, el trabajo excesivo, tanto de los campesinos, pero sobre todo de los obreros en las grandes ciudades, como Petrogrado, Moscú, por ejemplo, ¿no? Donde los obreros trabajaban entre 12 y 15 horas diarias. Ahora, ellos pedían, obviamente, las 8 horas de trabajo, la jornada de 8 horas de trabajo, antes de que se inicie la revolución. Como habíamos dicho, estas son las causas de la revolución rusa que digamos que son válidas para la revolución de 1905 y la revolución de 1917. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos una imagen justamente aquí de el zar Nicolás II, de la dinastía de los Romanov. Esta dinastía de los Romanov venía básicamente desde el siglo XVII con el gran Pedro el Grande. Desde el siglo XVII, desde la coronación de Pedro I el Grande, la dinastía Romanov gobernó Rusia a través de la figura del zar o zarina. Bueno, cuando gobernaba una mujer era la zarina, era la reina, según el caso, ¿no? Ahora, en el siglo XX, digamos, se comienza con el gobierno de Nicolás II. Su mujer era de origen alemán y era la zarina Alejandra y tenía hijas, ¿no? Estas hijas de los zares son María, Olga, Tatiana y Anastasia. Bueno, sobre Anastasia se cuentan muchas historias porque no se encontró su cadáver luego de ser fusilada toda la familia real. Bueno, y el heredero, Alexei, ¿no? Que tenía un problema de hemofilia y por lo tanto, digamos, va a ser digamos, el heredero que nunca va a ocupar el trono. Ahora, la zarina Alejandra se mostró contraria a cualquier cambio, ¿no? En el gobierno, debido a que no quería perder sus beneficios como noble, ¿no? Acá tenemos la figura del zar Nicolás II, de la dinastía de los Romanov. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a poder observar justamente acá, el régimen político zarista, ¿no? Digamos, cómo se organizaba el gobierno del zar. Primero decir que es una monarquía absoluta porque el zar concentra todos los poderes. Y teocrática porque el zar digamos, de acuerdo a la iglesia ortodoxa rusa, ¿no? Decía que el zar era el delegado de Dios y por lo tanto era el que dirigía la religión ortodoxa. Bueno, recordemos que los rusos profesaban la iglesia ortodoxa, ¿no? La iglesia ortodoxa griega, pero allá en Rusia la iglesia ortodoxa rusa. Bueno, acá lo tenemos, cabeza de la iglesia ortodoxa. Ahora, las clases sociales básicamente en Rusia eran las siguientes: la nobleza, que estaba ocupada por el zar, su familia y todos los nobles, el clero, los miembros de la iglesia ortodoxa, el ejército, los grandes oficiales y la burocracia imperial, bueno, donde estaban los kulaks, que eran los terratenientes, los ministros, todos aquellos que ocupaban un cargo en el Estado. Ahora, esos son, digamos, las clases sociales más importantes. Debajo de ellos recién estaban los campesinos y los obreros que ocupaban digamos, una gran masa, casi el 90% de la población. Bueno, existía una policía política de parte del zar, la famosa Okhrana. Esta Okhrana, ¿no? Que era la policía política, reprimía cualquier intento de huelga, manifestación o pedido de parte de la población y eran prácticamente asesinados todos aquellos obreros o campesinos que reclamaban sus derechos o mejoras o que reclamaban digamos, el paso a otro tipo de monarquía, que era la monarquía constitucional. La Duma prácticamente, que existía pero solo de nombre, no tenía escaso poder y representaba los intereses de la nobleza, los intereses de los zares. Bueno, pasamos ahora a la siguiente diapositiva y nos vamos a poder dar cuenta acerca de un partido que apareció en el siglo XIX, pero va a tener gran preponderancia sobre todo en la revolución, en el siglo XX. Estoy hablando del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia.
POSDR. El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia era de tendencia marxista. Recordemos que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las ideas marxistas son las más, digamos, las que tienen mayor preponderancia en toda Europa, pero también en todo el mundo, inclusive acá en América y en nuestro país. Recordemos que a inicios del siglo XX aparece el Partido Socialista también en el Perú. Bueno, este Partido Socialdemócrata, Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, apareció en el año 1898, ¿no? Pero debido a, digamos, a cuestiones políticas ya de teoría, en el año 1903 se dividió en dos grupos, los mencheviques y los bolcheviques. Estos mencheviques y bolcheviques son los que van a llevar adelante la revolución, sobre todo los bolcheviques, ¿no? Que van a, digamos, triunfar en la revolución de 1917, en la revolución de octubre de 1917. Ahora, otro partido también muy importante era el Partido Social Revolucionario, el PCR, que se fundó en el año 1900 y su organización de combate asesinó muchas figuras, inclusive en el año 1904, antes de la primera revolución. Ellos dinamitaron un coche, ¿no? Donde iba un ministro. Estoy hablando de que en el año 1902, ¿no? En el año 1904 se colocó una bomba que mató al ministro Vyacheslav, ¿no? von Peve. No, este ministro murió a causa de las manifestaciones del Partido Social Revolucionario. Bueno, tenemos acá justamente uno de los logos, ¿no? De los logos, obviamente en idioma ruso, Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver cuál es la diferencia entre mencheviques y bolcheviques. Los dos eran partidos revolucionarios. Los dos venían del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Los dos tenían tendencias marxistas. Ellos, tenían la doctrina de Carlos Marx, que era la teoría socialista. Bueno, entonces, si los dos coincidían en esto, ¿cuál era la diferencia? Básicamente en la toma del poder. ¿A qué me refiero? Que los mencheviques, al igual que los bolcheviques, eran partidos revolucionarios y los dos buscaban llegar al poder, pero de distinta forma. Los mencheviques buscaban implantar el socialismo y defendían que era necesario ir con cordura, sin violencia, aprovechando las fallas del gobierno para asaltar el poder. Ellos creían que una revolución se iba dando paso a paso, mediante normas, mediante leyes, mediante la formación de una asamblea constituyente para elaborar la primera constitución rusa, ¿no? Y a partir de eso se den los nuevos cambios. Pero ese proceso es muy largo, ¿no? Por eso ellos también concebían la idea que luego de derribar el poder del zar, ¿no? De derribar el gobierno monárquico, era necesario primero iniciar una revolución burguesa, para luego recién pasar a la revolución socialista, ¿no? Eran los mencheviques. Sin embargo, los bolcheviques eran más drásticos, ¿no? Ellos, ¿qué decían? Que los bolcheviques, decían que para implantar el socialismo había necesidad de asaltar el poder, derribar al zar y a toda la aristocracia y a todos los que pertenecían al régimen monárquico. Luego de eso se instauraba un régimen socialista, ¿no? Por medio de la Revolución Victoriosa. Y la Revolución Victoriosa justamente es eso, ¿no? Derribar al zar y, terminar con cualquier característica o no del gobierno monárquico para instaurar un nuevo gobierno, el gobierno socialista. Ellos buscaban el paso directo de una sociedad precapitalista, o sea, una sociedad feudal, como era la sociedad rusa, a una sociedad socialista. Saltando el paso de la revolución burguesa, que los mencheviques decían que sí se debería dar. Bueno, los dos son partidos que buscan llegar al poder, gobernar el país, ¿no? Mediante la doctrina socialista, pero llegando al poder de distintas formas. Ahora vamos a hablar de la primera revolución, la revolución de 1905. Recordemos que la revolución de 1905 es la revolución donde los revolucionarios no van a llegar al poder. Solamente es un primer intento de revolución y donde sí llegan al poder es en la revolución de 1917. Y esta revolución de 1917 se divide en dos también, la revolución de febrero y la revolución de octubre. En esta revolución de octubre sí se consolida, la gran revolución y los grandes cambios. Bueno, chicos, hacemos una pausa para luego seguir con la segunda parte de nuestro tema.